Los temas que son verdaderamente importantes para nuestra alma, para nuestra salud espiritual, son casi siempre dejados de lado. Nunca le damos la importancia que necesitan, con la cual necesitan ser atendidos. Yo creo que esto es a causa de los afanes que hay en esta vida. Todos estamos afanados por la parte económica, otros por la salud, otros por asuntos familiares, por asuntos de estudios, por viajes, otros por los matrimonios y otros por los hijos. Pero en esta mañana me gustaría compartir con ustedes un tema que es de vital y absoluta importancia, que tiene que ver con la regeneración del alma, que es un tema que lo habla el Señor en su palabra. Y este tema, el tema de la regeneración del alma, es el eje principal del evangelio. No puede haber evangelio si no hay regeneración del alma. Yo diría que la regeneración está ubicado en la propia base de la salvación o de la doctrina de la salvación. Por allí empieza todo. Cuando la gente es regenerada, cuando la gente es transformada, cuando Dios cambia a las personas con el milagro de la regeneración. Es, por así decirlo, el fundamento de nuestra esperanza para ir al cielo. Si alguien quiere entrar al cielo, esa persona tiene que haber sido aquí en la tierra regenerado o regenerada. Si no ha sido regenerada, no puede entender a Dios porque no conoce a Dios. No saborea, no se deleita en Dios. Y cuando uno va a la Biblia, uno se da cuenta que, por ejemplo, los autores de la Biblia, los que escribieron este precioso libro, tuvieron mucho que expresar con respecto a la base teológica de la regeneración o del nuevo nacimiento. Ese no fue un tema que salió de la noche a la mañana. Ellos recibieron esa primera instrucción de parte de Cristo, pero cuando lo recibieron y lo entendieron, ellos luego lo expusieron. Y por eso es que para ellos era importante compartir el evangelio. Y era importante, así como lo es para Dios, que las personas sean regeneradas, sean transformadas, o como lo dice la Escritura, para que experimenten el nuevo nacimiento. Por ejemplo, cuando Pablo escribe a Tito, que era un pastor en una isla llamada Creta, Pablo le dice lo siguiente: Él nos salvó no por las obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo. Ahí está Pablo hablando el tema de la regeneración y diciendo que el Señor nos ha salvado. Hoy en la mañana veíamos en la escuela bíblica en este lugar que cuando se habla de la salvación tiene que ver con alguien que está en peligro inminente. Es como cuando alguien está naufragando en alta mar en medio de las fuertes olas, de los fuertes vientos, por debajo tiburones y con el riesgo de que te ahogues. A esa persona hay que tirarle una boya, hay que salvarlo lo más pronto posible, sacarlo del mar. Bueno, así es también la regeneración. El aspecto de la salvación es para alguien que está en peligro inminente, que va rumbo a la muerte eterna, que va rumbo hacia el infierno, que está destituido de Dios. Pero Dios no quiere eso. Dios quiere que todos se salven y que todos vengan al arrepentimiento. Eso es lo que Dios quiere. Y eso es lo que debe querer también la iglesia. Nosotros anhelamos que nuestros hijos que no conocen al Señor vengan a Cristo por amor a sus almas. Que los cónyuges que no conocen al Señor vengan a Cristo por amor de sus almas. Pablo le escribe esto a Tito, pero no solamente Pablo escribe de esto, también Pedro escribe acerca de la regeneración.
Y dice en Primera de Pedro 1:3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo. Es decir, nos ha regenerado a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. ¿Cómo nosotros definimos la regeneración? Yo pienso que la regeneración es una renovación interior del Espíritu de Dios que ocurre cuando una persona es hecha cristiana. El nuevo nacimiento no ocurre en el Antiguo Testamento, no se expresa del nuevo nacimiento en el Antiguo Testamento, sino en el Nuevo Testamento, porque la base para esta renovación, este nuevo nacimiento o esta regeneración, la base, el fundamento es la venida de Cristo a este mundo y también su muerte vicaria en la cruz por nosotros. No tiene nada que ver la regeneración con lo que hace el hombre, sino que tiene que ver más bien con lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Es un acontecimiento que ocurre una vez y para siempre. La persona a quien Dios regenera no tiene que volverla a regenerar, porque ya cambió su naturaleza, ya hizo de él una nueva criatura, ya cambió su vida en sí. El que es regenerado llega a convertirse, por supuesto, en hijo de Dios e inmediatamente es añadido a la familia de Dios. Todos los que estamos aquí en este salón deberíamos de saber si somos hijos de Dios, si somos regenerados, si hemos experimentado el nuevo nacimiento. Y yo quiero que vayan conmigo en esta mañana, por favor, al texto que va a ser como plataforma para la predicación, que es el Evangelio de Juan, al capítulo 3, versículo número 3. Y aquí encontramos nosotros las palabras del Señor Jesucristo. Hay un fariseo importante que va de noche a visitarlo, llamado Nicodemo, y él está admirado de que todos los milagros que Cristo ha hecho no podrían ser hechos sino por alguien que ha venido del cielo. Él está sorprendido, admirado por eso. Y se acerca para preguntarle si él es un enviado del cielo. Y oigan lo que Cristo le dice en el versículo 3. Jesús le contestó, en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. En verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. El tema que vamos a ver en esta mañana es titulado la regeneración. Quiero ver con ustedes algunas cosas generales que tienen que ver con este aspecto de la regeneración para ponerlas dentro de un contexto y que puedan ser comprendidas. Dios afirma en su palabra que para que un hombre vea el reino de Dios, debe nacer de nuevo. Si una persona no ha nacido de nuevo, no puede ver el reino de Dios, no puede entender el reino de Dios. Imagínate que en nuestro país hay un requisito indispensable para que la gente pueda votar. Y ese requisito es que para votar todas las personas que viven en Ecuador tienen que haber nacido en Ecuador. Es decir, que tienen que haber procurado su nacimiento aquí en Ecuador. Entonces viene el extranjero y dice, pero yo vivo en Ecuador, yo trabajo en Ecuador, tengo hijos en Ecuador, mis hijos nacieron en Ecuador. Entonces el día de las elecciones viene a votar y la autoridad le pregunta, ¿naciste en Ecuador? Y él dice, no. Y le responden, no puedes votar.
Porque el requisito indispensable para poder votar en el país es que hayan nacido en Ecuador. Solamente es una ilustración. No se asusten los extranjeros. Tú sabes que en nuestro país, en Ecuador, todos dicen ser cristianos, pero yo pienso que este no es un país cristiano. Pienso que este es un país religioso. El haber nacido en Ecuador no vuelve a nadie cristiano, a menos que le agregues que has nacido en Jesucristo o que has experimentado el nuevo nacimiento. Entonces vienen después las elecciones y quieres votar, porque tú sabes, es importante tener ese certificado de votación. Para muchos trámites tú lo tienes que presentar. Y entonces te cambias inteligentemente, te cambias a la misma manzana del Tribunal Supremo Electoral. Y tú dices, no, yo estoy aquí muy cerca del Tribunal Supremo Electoral y yo creo que ahora sí puedo votar. Viene el día de las elecciones, te presentas y te dices, quiero votar porque yo vivo en la misma manzana del Tribunal Supremo Electoral. Entonces la autoridad viene y le pregunta, ¿naciste en Ecuador? No, pero vivo en el mismo tribunal. No puedes votar. Pero no puedes votar. Porque ese es el requisito indispensable. El requisito indispensable es que para que la persona pueda votar haya nacido en el país. Querido amigo, puedes entrar a este salón, puedes cantar, puedes orar y hasta cambiarte cerca de esta iglesia a vivir. Pero si tú no has nacido de nuevo o si no has experimentado la regeneración, no vas a poder ser admitido en el reino de los cielos. Ese es el requisito indispensable. Que tú hayas experimentado la regeneración de tu alma, de tu vida, de quien tú eres. Que tú hayas sido transformado por Dios. Ese es el requisito indispensable. Ahora, no te enojes. Tú no tienes que enojarte conmigo por lo que digo. Porque no soy yo el que dice estas palabras. Todos los pastores lo que hacemos es que simplemente somos mensajeros, traemos el mensaje de Dios, lo estudiamos, lo analizamos, lo entendemos, buscamos el soporte bíblico y luego lo damos. Así que yo solamente soy un mensajero. Quien dijo esto realmente es el Señor Jesucristo. Así que si tú te enojas, tú deberías enojarte con Él. Y fue Cristo quien dijo, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Eso es lo que Cristo dijo. Ahora, la regeneración no tiene nada que ver con salpicar agua en la frente de los infantes, porque ahí está la falsa enseñanza católico-romana, que para que el ser humano sea regenerado hay que bautizarlo, y entonces le salpican agüita y ya está regenerado. ¿Dónde está eso en las Escrituras? Ahora pensemos por un momento que todos los que han pasado por esa etapa han sido realmente regenerados. Y piensa en esa persona 25 años después, 30 años después, y mira la clase de regeneración que ellos han experimentado. Ahí tú encuentras al borracho, al drogadicto, al asaltante, al criminal. Tú encuentras ahí al mentiroso, al infiel. Todos ellos fueron salpicados con agua, pero ninguno fue realmente regenerado. Solamente es un rito que no tiene sentido, que no tiene razón de ser. Ahora, la regeneración tampoco ocurre por el propio esfuerzo de la persona. Eso no tiene nada que ver con lo que nosotros hagamos.
Yo creo que está muy bien que todos querramos ser mejores cada día. Lo normal es que nosotros hoy seamos mejores que ayer, mejores que el año pasado. Y si somos cristianos, mucho mejor. Pero imaginemos que alguien no es creyente y él desea de verdad reformarse, quiere reformar cosas en su vida. Eso es bueno. Es bueno que deje ciertos hábitos, que trate mejor a su esposa, que trate mejor a sus hijos. Eso es muy bueno. Eso lo puede hacer por sí mismo. Lo que no puede hacer por sí mismo es que pueda volver a nacer otra vez o pueda ser regenerado por sí mismo. Pero imagina que puede volver a nacer de nuevo. Imaginemos eso por un momentito. Aún así, si ha nacido de nuevo, ha violado otro principio que es nacer de agua y del Espíritu. Porque yo dije que la regeneración o el nuevo nacimiento no depende de nosotros, depende de Dios. De hecho, el mismo Señor dijo en Juan 3:5, en verdad te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. O sea, no tiene nada que ver con lo que tú hagas o con lo que tú intentes hacer. Tiene que ver con la gracia de Dios. Tiene que ver con la misericordia de Dios y con lo que Él hace a favor tuyo. ¿Sabes que yo estoy tan agradecido con el Señor que fuera de esta manera? Porque si de mí dependiera el buscar a Dios, yo nunca lo buscaría. Qué bueno que es Dios quien pone en mi corazón el querer como el hacer por su buena voluntad para amarlo y servirle y seguirlo. ¿Sabes? Dios nunca ha hecho nada malo contra mí. ¿Cómo no lo voy a amar? ¿Cómo no voy a vivir para Él? Cuando yo estaba muerto en mis delitos y pecados, Él vino y alumbró mi entendimiento para poder ver la luz del Evangelio. Pero yo creo que aún Él sigue obrando de esa manera. Y hay muchas personas que están sin Cristo, sin esperanza y sin la luz del Evangelio, que esperan probablemente solamente en morir. Ya se ven achacados, avanzados en años, viejos, y esperan morir y no tienen esperanza. Vivir una vida así es trágico. Qué tragedia vivir en esta vida aguardando solamente el momento de dormir. Pero la gente que obra en el corazón del hombre de una manera sobrenatural y lo convierte en nuevo hombre es el Espíritu Santo de Dios. Esa es la gente que obra transformando el corazón. De ahí en adelante, el hombre regenerado es una nueva criatura, es una nueva persona. Es Dios realmente quien obra en la regeneración. Es Dios. No es el pastor, no es el hermano, no es el diácono. Es Dios quien obra en tu vida. Es Dios quien da verdadera vida. Es Dios quien da vida abundante al pecador que antes estaba muerto. Debe haber una intervención divina, una obra divina, una influencia divina. Pues de lo contrario, puedes hacer lo que quieras, pero sin eso perecerás y estás arruinado. Porque como dice la Escritura, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. No puede verlo. Ahora, cuando una persona experimenta la regeneración o el nuevo nacimiento,
lo primero que hay es que hay un cambio radical en la persona. En un momento vivías para ti mismo, en tus deleites, en tus placeres, en la pachanga y en todas las cosas de este mundo. Y de un momento a otro, Dios te transformó y te cambió. Ya tu cosmovisión, tu modo de ver la vida cambia. Tus intereses cambian. Tu amor por Dios es genuino. Todo cambia. Tu manera de hablar cambia. Tu manera de pensar cambia. ¿Y por qué cambia? Bueno, porque Dios te ha restaurado y te ha hecho una nueva criatura. Eso es lo que hace Dios. Así Él transforma. Hay una naturaleza nueva que nos induce a amar lo que antes odiábamos y a odiar lo que antes amábamos. Nos coloca, por así decirlo, en un camino nuevo. Cambia nuestros hábitos, cambia nuestros pensamientos y nos hace diferentes en privado y diferentes en público. Así que estando en Cristo se cumple lo que dice la Escritura en 2 Corintios 5:17, que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Eso es lo que hace Dios en el nuevo nacimiento. Eso es lo que hace Dios en el corazón de aquel que está lejos del Señor. Hay una palabra que aquí surgió hace como unos 18 años, sobre todo en Guayaquil, que es la regeneración urbana. Entonces, cuando tú sabías que estaban en regeneración, uno miraba por otro lado porque eso era un caos. El tráfico, la obstrucción de vías, los carriles se estrechaban y era que estaban transformando las veredas, los parterres, pintando y arreglando, cambiando cables y todo eso. Molestoso al principio. Pero para muchos que salieron fuera del país y volvieron a Guayaquil, ¡wow! Guayaquil está bonito. ¿Y qué pasó? Es que la regeneración urbana. ¿Sabes que cuando Dios regenera a alguien, lo hace bonito? Así que si eres feo, Dios te hace bonito. Eso es lo que hace mi Dios. Te transforma, te cambia. En segundo lugar, el texto que hemos leído dice, en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Qué significa ver el reino de Dios? Yo creo que el reino de Dios solamente lo puede ver una persona que ha sido convertida. El reino de Dios puede verlo alguien que es regenerado. El reino de Dios puede verlo alguien que ha experimentado el nuevo nacimiento. Porque el reino de Dios es espiritual. No es algo físico, como cuando tú te vas a la feria o al supermercado y déjeme ver este zapato y déjeme ver esta blusa. No, es algo espiritual. Tú disfrutas el reino de Dios. Los cristianos disfrutamos estar en el reino del Señor. Pero ¿qué significa ver el reino de Dios? Mira, tú puedes venir a la iglesia, pero si tú no eres un convertido, tú no puedes ver el reino de Dios. Tú oirás el cántico, la predicación te parecerá chévere, tal vez te gusta la oración y el ambiente que aquí se vive. Pero si tú no has nacido de nuevo, no puedes disfrutar del reino de Dios. Porque el reino de Dios es algo espiritual.
Sabes que para expresarlo mejor, déjame ponértelo de esta manera. Hubo en cierta ocasión un hombre que servía en la iglesia y a este hombre lo escogieron para que sirva en la iglesia porque tenía buen testimonio, porque en verdad este hombre era un hombre que quería servir al Señor. Él fue un diácono. El nombre de él era Esteban. Fue un creyente. Mira, este hombre desde que conoció al Señor, desde que el Señor lo transformó, él estaba dispuesto a predicar de Jesús. Estaba dispuesto incluso hasta a morir por Jesús. Así era este hombre. Este fue el primer diácono o uno de los primeros diáconos que sirvieron en la iglesia en Jerusalén. El nombre de él, Esteban. Y la Biblia nos narra un hecho bastante llamativo con respecto al ministerio de él. Porque ocurre que Esteban fue el primer mártir de la iglesia. Fue el primero que mataron. Y él lo matan después de estar predicando acerca de Cristo, estar hablando acerca de Cristo. Y entre las cosas que él dice lo siguiente en el versículo 51 del capítulo 7 del libro de los Hechos. Él les dice a todos los que estaban oyendo el discurso: ustedes que son tercos e incircuncisos de corazón y de oídos, resisten siempre al Espíritu Santo como hicieron sus padres. Así hacen también ustedes. Mira qué palabras para tan duras. Tercos e incircuncisos de corazón. Mira que yo nunca he venido con esas palabras a ti. Pero este hombre se las dijo. Y por supuesto, a la gente no le gustó. Y la gente reaccionó. Y dice en el versículo 54, al oír esto se sintieron profundamente ofendidos y crujían los dientes contra él. Oye, estaban como encolerizados. Y dice el versículo 55 al 58. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la diestra de Dios. Y dijo: veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la diestra de Dios. Entonces ellos gritaron a gran voz y tapándose los oídos, se lanzaron a una contra él. Mira, este hombre predica el evangelio y yo pienso que él estaba seguro que le quedaban pocos segundos de vida. Él sabía que iba a morir y él estaba dispuesto a morir. No le tenía temor a la muerte. ¿Sabes lo que tal vez pensaba él? En breve voy a estar con mi Señor. Lo voy a ver. Y tal vez él empezó a pensar en las glorias del cielo y en la santidad, en el amor del Señor. Y dice la Escritura que él ve la gloria de Dios y ve a Jesús de pie a la diestra de Dios. Y testifica diciendo: veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la diestra de Dios. Este era un hombre regenerado, que había experimentado el nuevo nacimiento. Cualquiera no pasa por estas cosas. Este es el testimonio de alguien que conocía del Señor, que amaba a su Dios. Y a él no le importaba lo que iba a venir luego. Para él importante era Jesús. Eso era lo importante para él. Dice el versículo 57,
Entonces ellos gritaron a gran voz y tapándose los oídos, se lanzaron a una contra él. Echándolo fuera de la ciudad, comenzaron a apedrearlo y los testigos pusieron sus mantos a los pies de un joven llamado Saulo, que era Pablo. Somos tercos, somos necios. Piedra contigo. Lo arrastran, lo sacan y lo matan a pedradas. Pero dice el versículo 59, y mientras lo apedreaban, Esteban invocaba al Señor y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Probablemente él sabía que la muerte de él estaba cerca, pero él también estaba seguro que se vería con su Salvador. No tenía temor morir. ¿Tú sabes por qué? Porque él ya conocía el reino de Dios. Él ya vivía en el reino de Dios. Y para él eso era un deleite. Él sabía que la vida en este mundo era temporal y pasajera. Y él estaba aquí como peregrino y como extranjero. Sabía que sus días eran cortos. Y no estaba aferrado a la vida. Así que, querido joven, no confíes en tu juventud, ni hagas muchos planes. Planifica en el Señor mejor, sin descuidar tus estudios. Hermano, hermana, amigos, tal vez te quede poco tiempo. Yo sé que no vas a morir apedreado. Eso no existe ahora. Pero tal vez tus años ya están llegando. Tal vez la enfermedad te está alcanzando. No lo sé. Pero ahora, si tú has visto el reino de Dios, que no te dé temor dormir. Que no te dé temor expirar. Porque si tú has experimentado el nuevo nacimiento, ya eres parte de ese reino. Y tu deseo sería querer o anhelar ver y disfrutar por la eternidad con el Señor. Sin embargo, la historia de Esteban no termina allí. Hay un versículo más y dice el versículo 60. Cayendo de rodillas, clamó en alta voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Habiendo dicho esto, durmió. Siguiendo el ejemplo de Cristo Jesús, Él perdona mientras estaba vivo y siendo apedreado, perdona a todos aquellos que lo estaban apedreando. Esteban puede perdonar porque ha visto el reino de Dios. Él lo conoce. Si tú has visto el reino de Dios y sabes lo que tienes, cuando alguien te ofende, tú debes perdonar. Esa es una señal inequívoca de saber en qué reino tú estás. Debes perdonar. Porque ver el reino de Dios significa tener poder en la oración. Significa tener comunión con Cristo. Significa tener comunión con el Espíritu Santo y ser admitido en el cielo. El que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. No puede saber nada acerca de las cosas celestiales aquí en la tierra. Porque todo se va a limitar a lo que es tangible, a lo que puede ver, palpar. Pero el reino de Dios está aquí.
¿Sabes lo que dijo Cristo cuando vino predicando el Evangelio, no? Arrepentíos y creed al Evangelio, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y en tercero y último lugar, quiero hacer la pregunta, ¿por qué razón el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios? ¿Por qué razón? Varias razones. En primer lugar, tres razones voy a dar. En primer lugar, no puede verlo porque está muy lejos del reino de Dios. Está muy distante. Está fuera de lugar en el cielo. No lo puede ver, no lo puede ver, no lo percibe. Por eso, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Está lejos, no lo alcanza a ver. Querido amigo, si tú no has nacido de nuevo, no puedes gozar de su reino. No puedes disfrutar de las bendiciones, de los beneficios que conllevan ser parte de ese reino de Dios. Pero entonces nos preguntamos, ¿qué es el reino de Dios? Y uno piensa en esas calles como de oro, en esas casas de oro, en ese mar como de cristal. Ese no es el reino de Dios. El reino es un estado constituido por el Espíritu de Dios en el corazón del creyente, dentro de nosotros. Cuando Jesucristo es tu Señor, cuando Él te gobierna y Él te dirige, cuando Él toma las riendas de tu vida y Él te manda, entonces el reino de Dios está en ti. Pero cuando a ti nadie te gobierna, cuando tú haces lo que quieres, cuando tú eres un alma libre, yo no creo que el Señor esté ahí. ¿Sabes? Porque cuando el reino de Dios está en nosotros, nosotros escuchamos su voz y obedecemos. Es imposible que una jirafa vuele como un águila. Una jirafa no puede volar como un águila. De igual manera, es imposible que un pecador pueda gozar del reino de Dios. No puede gozar del reino de Dios. Así como la jirafa no puede volar como el águila. Los que han venido por primera vez probablemente se sientan extraños en este lugar. Veo por ahí algunos inquietos. Porque en un lugar como este, en una predicación como esta, tú te imaginas, rodeados de personas que cantan, que oran, que están reverentes. Tal vez alguno quiera irse ahora mismo. Pero ahora imagina a esa misma persona que he descrito, imagínate a ella en el cielo, en el reino de Dios. ¿Sabe lo que yo creo que haría esa persona en el reino de Dios? A esa persona que está inquieta, que ve la hora, que mira aquí, que mira allá, que está viendo el celular, que se hace que se recuesta ahí. ¿Sabe lo que haría si esa persona va al cielo? Yo creo que gritaría con todas sus fuerzas y diría, déjenme salir de este lugar, sáquenme del lugar miserable que no me gusta. Así gritaría alguien que está lejos del reino de Dios. Hay otros, en cambio, que cuando vienen a la iglesia ya se aprenden o se vuelven profesionales en estas reuniones. Vienen, pero se refugian distrayéndose en el celular. Entonces tú ves ahí, están en el celular por no oír el mensaje del Señor. ¿Tú sabes por qué?
porque no les interesan los asuntos del reino de Dios. No les interesa. No aman al rey. No conocen al rey. Los cánticos que tributamos a ese rey les resultan simples. Es que falta la batería. Faltan instrumentos musicales. No se deleitan alabando al gran rey. El reino de ellos, ¿sabes lo que es? Es la pachanga, la diversión, el licor, los placeres. Ese es el reino de ellos. Ahí se sienten a gustos, ahí están bien. Ese es un reino terrenal. Pero Dios todavía no ha hecho un reino así y no lo va a hacer. Y por lo tanto no hay un cielo ni hay un reino para esas personas que aman estas cosas terrenales. Porque el único reino celestial que hay es el reino de los hombres espirituales, de las mujeres espirituales, el reino de la alabanza, el reino del deleite en Dios, el reino de la aceptación en el amado, el reino de la comunión con Cristo, el reino de la dependencia en Él. Es que Él es mi Señor, Él es el que me gobierna. Y tú vas a tomar una decisión importante, o te vas a casar, o tomar una carrera, o vas a viajar. Vamos orando y déjanos ver qué dice el Señor. Porque ahora estás tomando en cuenta y consideras a ese rey. ¿Sabes que las personas comunes y corrientes no entienden nada de esto? Y no podrían disfrutarlo aun si lo tuvieran. No tienen la capacidad de hacerlo. Si Dios les dijera, entren a mi reino, entren en mi cielo, ahora pueden entrar, no podrían ni siquiera disfrutar si fueran admitidos. No pudieran deleitarse, porque a menos que un hombre o una mujer nazca de nuevo, hay una imposibilidad moral para que pueda ver el reino de Dios. No lo pueden ver. ¿Sabes? Hace años llegó a mi consulta un paciente, un niño con anoftalmía o anoftalmia. ¿Sabes lo que es eso, no? La anoftalmía es una enfermedad congénita donde el paciente nace sin ojos. No tiene ojos. Eso es cerrado. No se desarrolló por causas desconocidas su globo ocular. No pueden ver. Y era la primera vez que yo veía un caso así. Me contacté con unos amigos en Estados Unidos, pero el caso era perdido realmente. Nadie puede crear ni poner ojos cuando Dios ya lo envió así. Estas personas pueden vivir, pero viven toda su vida ciegos. No pueden ver. Tú les pones ahí un celular, mira, un iPhone, no lo ven. Cualquier cosa que le pongas por delante no la ven. No ven ni la sombra. Tienen anoftalmía, no se desarrollaron sus ojos. ¿Qué les impide ver? Su propia discapacidad. Cuando Dios, que es el médico divino, dice Él que no pueden ver el reino de Dios, que no pueden ver porque tienen anoftalmía espiritual, quiere decir que a causa de la propia incapacidad de estas personas, no van a poder gozar del reino del Señor porque no lo pueden ver. No importa cuántos años tengas dentro de la iglesia. Yo espero que tú no seas uno de esos que tienen anoftalmía espiritual.
La segunda causa o razón por la cual los que no nacen de nuevo no pueden ver el reino de Dios es a causa de los que ya están pues morando en el reino de Dios, a causa de sus habitantes, de los que están en el cielo. Tú te imaginas, ahí está Abraham, está Moisés, están ángeles, serafines, querubines, está Pablo. Y algo nos da como que quisiéramos conocerlo, a Santiago. Quisiéramos conocer a Juan, el discípulo amado. Claro, sobre todas las cosas, Jesucristo. Queremos conocerlos a ellos. Pero algunos que no han nacido de nuevo no pueden ver el reino de Dios a causa de los habitantes que allí están. Imagínate que tú le preguntas a un querubín y le dices, Señor querubín, ¿usted me permitiría que yo pueda entrar al reino de los cielos? ¿Sabes lo que te diría el querubín? No, no puedes entrar aquí. Nosotros peleamos contra Satanás, contra Apolión, contra estos que se rebelaron y los echamos del cielo. No queremos más a ese tipo de personas aquí. Ah, ya, señor querubín, y te regresas. Pero te vas a dar la espalda al cielo. Ah, ya sé. A Lot le voy a preguntar. Y te acercas donde Lot. Y le dices, querido Lot, usted me permite entrar al cielo, puede auspiciarme para que yo entre al cielo. ¿Y sabe lo que te diría Lot? No, ni de broma. Yo no quiero tratar otra vez con sodomitas. Nada de esa gente perversa yo quiero saber. Y tú te vas, das media vuelta y vas pensando, claro, el tío de él, el padre Abraham, y te regresas. Y por ahí, Abraham, lo hace llamar, viene Abraham, padre Abraham, usted me auspicia para yo entrar al reino de los cielos. ¿Qué? ¿Tú estás loco? ¿Entrar aquí? Si a mi mujer casi abusan de ella, me maltrataron, se burlaron de mí, fuera de aquí. Los mismos habitantes del reino de los cielos no te dejarían entrar si tú no has nacido de nuevo. Pero el asunto es que la entrada al reino de los cielos no depende ni de los querubines, ni de Abraham, ni de Lot. No depende de ellos. Depende del Señor Jesucristo. Porque fue Él quien dijo, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de los cielos. ¿Quieres ver el reino de los cielos? Ahora te voy a decir cómo. En cuarto lugar, mi aplicación. Amigo, mira, mientras estés vivo, hay esperanza. Tal vez viniste con otra expectativa de la persona que te invitó y tú ya estás corriendo porque tienes que hacer tal cosa. Yo también. ¿Sabes qué es para mí más importante? Este momento. Ahora. Y honestamente yo pienso que es el Señor quien te ha traído aquí. Así, tal cual como lo oyes. Creo que es Dios que te trajo aquí. Claro, Dios utilizó a ese vaso, a ese instrumento, a esa persona que te ama y que te aprecia. Y te hizo una invitación y te trajo aquí. Casi de la oreja que te trajo, pero te trajo. Así que agradécele también a esa persona. Pero en términos generales es Dios quien te trajo aquí. Cuando mueres, el estado en el que te vas, así te levantarás. Los condenados o los que mueren condenados sin Cristo y sin esperanza están perdidos para siempre. No pueden nacer de nuevo. No podrán nacer de nuevo. No importa cuántas misas u oraciones le hagan.
El que murió sin Cristo y sin esperanza, murió sin Cristo y sin esperanza. Es en vida que tienes la oportunidad para ponerte a cuentas con el Señor. Es en vida. Los condenados están perdidos para siempre. No pueden nacer de nuevo. Seguirán por siempre maldiciendo y siendo por siempre maldecidos. Por siempre van a estar luchando contra Dios. Y luego serán atormentados por toda la eternidad, eternidad tras eternidad. Así que no pienses que todo termina con la muerte. Ahí recién empieza la cosa. Pero es ahora, mientras estás vivo, que hay esperanza. No importa que tú digas hoy, pero pastor, un momentito. Yo sí creo en Dios. Puede ser que tú digas eso, pero no vives como si creyeras en Dios. No vives como si conocieras a Dios. ¿Sabes, querido amigo, que el diablo, los demonios, también creen en Dios? Mira lo que dice Santiago en el capítulo 2, versículo 19. Tú crees que Dios es uno, haces bien. También los demonios creen y tiemblan. O sea que ellos no solamente creen, sino que tiemblan. Tal vez tú crees en Dios y ni tiemblas ante Él. Y otro por ahí dice, pastor, un ratito. Usted tiene toda la razón, yo creo lo que usted está diciendo, pero yo le prometo, pastor, antes que yo muera, yo me pongo a cuentas con Dios. Bueno, si ese es tu caso, yo me pregunto si tú tienes algún contrato sobre tu vida. Si tus huesos fueran de acero inoxidable, si tus pulmones fueran de hierro y tus nervios de cobre, entonces tú podrías decir, viviré. Pero resulta que tú estás hecho de polvo. De polvo eres y al polvo volverás. Resulta que tú eres frágil. Eres como la flor del campo, que hoy es y mañana va a dejar de ser. Es más, podrías morir hoy mismo. Podrías morir hoy mismo. Pero hay otro por ahí que dice, bueno, pastor, el asunto es que a mí no me importa mucho eso. Todo lo que ha dicho está bien, sí, pero a mí no me importa mucho eso. Bueno, si ese es tu razonamiento, no entiendes nada. No entiendes nada. Si alguno de ustedes, amigos, es condenado, no será a causa de que no les advertí. No va a ser a causa de eso. Porque aunque no lo entiendas, las cosas duras que te digo hoy son en realidad para el bien de tu alma. Nada más. Es para el bien de tu alma. Ahora es que tú estás siendo advertido para que no perezcas. Ponte a cuentas con Dios. Ponte a cuentas con Dios. No rechaces a ese Dios santo. Porque no entrar en el reino de Dios es algo terrible. Algunos de ustedes probablemente tienen a padres, a hermanos, a cónyuges, a hijos, que partieron de este mundo sin esperanza y sin Dios. Entonces te va a dar la solución para que tú puedas ver el reino de Dios. Los años que tú tengas en tu vida, 30 años,
22 años, 50 años, 70 años, los años que tengas en tu vida. Todo ese tiempo probablemente has pasado indiferente a Dios, desconociéndolo totalmente. Sabes por ahí de una palabra a Dios y sabes por ahí de una palabra a Jesucristo, pero estudias y no preguntas nada a Dios. Tomas un trabajo y no consultas con Dios. Te vas de viaje y no consultas con Dios. Te casas y no consultas con Dios. Tomas una carrera profesional y no consultas con Dios. Porque Dios está fuera de tu radar. Dios no está en tus planes. Pero tú dices que eres cristiano. Y te das cuenta la incongruencia que hay. Entonces toda tu vida ha sido así. Tú pides y nombras a Dios cuando estás en problemas. Nada más. Entonces, ¿cuál es la solución? Bueno, la solución es, en primer lugar, que te arrepientas de esa manera de vivir que has tenido, lejos de Dios, indiferente a Dios. Pídele perdón al Señor. Reconoce que no has hecho las cosas bien y que por eso tal vez te ha ido mal, que no has hecho las cosas bien. Arrepiéntete de haber caminado lejos de Dios, distante de Dios. Acércate al Señor. No te alejes, no lo desprecies. Acércate al Señor. ¿Sabes que Cristo está aquí esta mañana, querido amigo? No para condenarte. Él está aquí para salvarte. Porque mientras estés vivo, hay esperanza. Pero en segundo lugar, fue Dios mismo con su tierno cuidado y amor que habiéndote traído a este lugar, te trajo con un propósito. No solo para que te arrepientas, sino que en segundo lugar, para que creas en Él. Que creas en Él. Que creas en el amor del Padre, que envió a su Hijo Jesucristo a tomar nuestro lugar. Que creas en la obra de Cristo, que fue una cruz a tomar nuestro lugar. Tal vez no conozcas de mucha teología, pero es necesario que conozcas o empieces con lo básico, con lo esencial. Y Dios te va a llenar el resto de años que te quedan. Dios te va a edificar y Dios te va a ayudar en tu crecimiento espiritual. Y aquí estamos, hombres y mujeres, dispuestos a ayudarte en tu crecimiento, en tu florecimiento de tu vida como cristiano. Pero empieza con el arrepentimiento. Sé sincero con el Señor. Empieza creyendo en Él. Acércate con fe al Señor y ríndele tu alma al fiel Creador. Mira, para hacer eso no tienes ni que levantar la mano, ni siquiera tienes que ponerte de pie y mucho menos tienes que pasar acá adelante. Mucho menos. Es suficiente que ahí donde estás, en el silencio de tu mente y en el silencio de tu corazón, tú hables con el Señor y le pidas perdón. Eso es suficiente. Pídele que te reciba. Pídele que te ayude a vivir la vida cristiana. Y luego, sigue asistiendo a la iglesia. Sé fiel. Consagra tu vida. Y dale la oportunidad para que Dios, para que puedas ver y saborear y deleitarte en Dios. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe si esta es una última advertencia para ti? Yo no lo sé, en verdad. Pero no quisiera que nadie de los que están aquí se pierda.
sino que todos procedan al arrepentimiento. Y oro a Dios que todos aquellos que no conocen a Cristo puedan experimentar el nuevo nacimiento y puedan ver el reino de Dios, así como yo lo veo y lo disfruto. Vamos a orar.